que se hizo, algunos de ellos hicieron muy amigos míos inmediatamente. Había este grupo de filósofos que habían explorado lo mexicano y que en cierto modo coincidían con el laberinto de la soledad, aunque por vías distintas y con propósitos muy diferentes. Ellos creían en la filosofía del mexicano y yo no. Yo no creía que se pueda hacer una filosofía sobre algo particular. Pero muchas de las observaciones de ellos fueron importantes y valiosas. Había otro grupo, encontré a un joven brillante, Carlos Fuentes, que me fue a ver a París antes y con el cual tuve una amistad muy profunda. Otros más, Ramón Chirao, muchos más. Todo este grupo finalmente hizo una revista, la Revista Mexicana de Literatura, que editaban Emanuel Carballo, otro joven crítico, y Fuentes. Creo que en la primera época de la Revista Mexicana de Literatura yo tuve una cierta influencia. Y la posición era muy clara. Encontré un México dominado por la hegemonía de dos doctrinas que a mi juicio fueron perniciosas. Por una parte, el nacionalismo, un nacionalismo excesivo. No puede haber un gran arte si no es un arte abierto al exterior, un arte universal. No niego las raíces, pero es necesaria la hibridación. El arte, como el amor, como todo, es contacto de dos alteridades. Y la otra parte del nacionalismo que asfixiaba a la pintura mexicana con vagos remedios del muralismo, el costumbrismo en la literatura, cierto academismo en la poesía. Aparte de esto había también el otro dogma, el dogma del realismo socialista, el arte comprometido. Yo me opuse desde el principio. Me atrajo muchos enemigos. Es natural, es explicable. No solamente porque criticaba a dos ideas fijas de la cultura mexicana de aquella época, el arte con mensaje social y el nacionalismo, sino también porque todo eso implicaba, y después lo hice explícito en esa época, una crítica al socialismo totalitario. Pero no fue tanto esto lo que más me gustó de estos años de México, sino que logré escribir 2 o 3 libros, así como en París había escrito El laberinto de la soledad y la primera versión de Libertad bajo palabra. Aquí escribí algunos poemas que me siguen gustando, con reservas. La poesía es lo más difícil que hay, como Piedra de Sol, y un libro en prosa, algunos libros en prosa como El arco y la lira, y una experiencia literaria y plástica y visual que me importó mucho. Poesía en voz alta. Poesía en voz alta, que fue una tentativa de volver a la palabra hablada, es decir, que la poesía encarnase en la voz de una actriz o de un actor y que fuese teatro, pero teatro poético. O del mismo poeta. O del mismo poeta. Bueno, ahí, mire usted, colaboramos mucho. Las figuras centrales fueron Juan Soriano y Leonora Carrington. Y Juan Soriano, que es fue el gran animador. También colaboraron, sobre todo en el primer momento, de poesía en voz alta, Arreola y una serie de actores jóvenes. Algunos de ellos después se convirtieron en directores, como Gurrola. Pusimos cosas importantes. Pusimos a Ionesco, pusimos teatro clásico español, una pieza mía, teatro de Lorca. En fin, creo que fue una pequeña revolución estética en el pequeño mundo teatral de México de aquellos años. Y finalmente, muy tarde, me hicieron embajador. Yo tenía ya más de 20 años en el servicio exterior. De modo que cuando se habla algunas gentes hablan de que yo soy un hombre del establishment. Lo que no saben estos señores tan audaces es que la persona que hizo una carrera diplomática más lenta fui yo. Tardé 20 años en ser embajador. Todos mis compañeros que entraron casi al mismo tiempo que yo ya eran súper embajadores cuando a mí me mandaron a un país que a ellos les parecía de segundo orden, pero que para mí fue maravilloso, la India. Descríbanos esa estadía. Cuando sale usted de México en 1962 para ocupar el cargo de embajador de México en la India. Fue una sorpresa extraordinaria. Después de todo, entre México y España,
México y los Estados Unidos, México y Francia, o Inglaterra, Europa en general, sí hay diferencias, pero no son tan profundas. Después de todo, México es un país de cultura occidental, aunque haya, y sea muy importante, la cultura india, ¿no? Hay historia. Hay historia, pero la India era otra civilización, eso es lo que es importante. De pronto me encontré, no con una versión más de Occidente, como pueden ser los Estados Unidos, sino con otra civilización, de una inmensa originalidad, petrificada, en cierto modo, postrada durante siglos, pero que tenía una verdad histórica, una verdad humana, una verdad estética también, muy profunda. Empecé a recorrer el país, y como además, por fortuna, me habían hecho embajador también en Afganistán, en Ceilán, pude ver los extremos de la India. Finalmente, lo más importante es no haber descubierto otra civilización, sino haber descubierto una mujer. Ahí conocí a la que es mi mujer ahora. Y esto fue muy importante para mí. Fue decisivo. Don Octavio, tras algunos años de nueva soltería, usted conoció y se casó con María José a la sombra de un niño. Platíquenos de ese reencuentro con el amor. Bueno, es inexplicable. Todo lo que tiene que ver con el amor es misterioso. Es un problema de sensaciones, de ácidos misteriosos, de fluvios, de muchas cosas. Me había encontrado en la India también con un jardín muy grande, el de mi casa, que me recordó siempre al jardín de México. Y, en fin, he escrito un poema que se hace mucho, que se llama Cuento de dos jardines, en el cual comparo este jardín infantil y el otro jardín. Se lo voy a leer un fragmento, muy largo, porque ahí hablo un poco de la India y de mi encuentro con el amor. Me crucé con una muchacha. Sus ojos, el pacto del sol del verano con el sol del otoño. Partidaria de acróbatas, astrónomos, camilleros, yo de fareros, lógicos, sadúes. Nuestros cuerpos se hablaron, se juntaron y se fueron. Nosotros nos fuimos con ellos. Era el monzón, cielos de hierba machacada y el viento en armas por las encrucijadas. Por la niña del cuento, marinera de un estanque en borrasca, la llamé almendrita. No un hombre, un velero intrépido. Llovía, la tierra se vestía y así se desnudaba. Las serpientes salían de sus hoyos. La luna era de agua, el sol era de agua, el cielo se destrenzaba, sus trenzas eran ríos desatados. Los ríos tragaban pueblos, muerte y vida se confundían, amasijo de lodo y de sol, estación de lujuria y pestilencia, estación del rayo sobre el árbol del sándalo, tronchados astros genitales, pudriéndose, resucitando en tu vagina, madre india, india niña, empapada de savia, semen, jugos, venenos. A la casa le brotaron escamas, almendrita, llama intacta, en la noche de hojas de banano, ascua verde, amadriada, risas en el matorral, manojo de albores en la espesura, más música que cuerpo, más fuga de pájaro que música, más mujer que pájaro. Sol tu vientre, sol en el agua, agua de sol en la jarra, grano de girasol que yo planté en mi pecho, ágata, mazorca de llamas en el jardín de huesos. ¿Usted sabía que era capaz de sentir esa pasión tan fuerte? No, yo creo que la poesía, la vida, siempre es una continua revelación. Si uno supiera lo que uno es realmente, sería muy aburrido. Me alegra poder transmitir las calurosas felicitaciones de la Academia Sueca a un escritor de semejante peso específico.
Le ruego ahora que reciba de manos